Vamos a estudiar ahora, siguiendo la tabla de dignidades esenciales, de acuerdo al enfoque de Ptolomeo, y hemos estado dando algunos alcances en cuanto al domicilio, a la exaltación, a la triplicidad. Ahora queremos entrar un poco a dilucidar, tal vez un poco la explicación, cómo surgieron los términos de los planetas. Esta es la cuarta dignidad que se está utilizando, que se ha utilizado por miles de años y también se está utilizando en muchos en la actualidad. Vale decir de que casi no se está utilizando los términos de los planetas, pero sí el domicilio, la exaltación, incluso la triplicidad como tercera dignidad no la están usando mucho, pero todos se basan en este cuadrito de Ptolomeo o también el cuadro de los egipcios, porque se considera que los términos sería la cuarta dignidad, que al final es un poco la división de los signos en 5 partes, porque se considera los 5 planetas visibles, a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter y Saturno. Se excluye al Sol y la Luna. Entonces, como son 5 planetas, pues idearon hacer una división de estos 5 planetas de un signo del zodiaco. Y estas divisiones pues son desiguales, en las cuales cada planeta en esa división tiene una regencia o un señorío, como se llama o como lo dicen. Pero esto es muy arbitrario, por eso que se dice de que es un poco confuso explicar esto, porque es muy arbitrario el poner los planetas y los grados. Porque no es que un signo tenga que ser dividido en el número de planetas visibles, y de acuerdo a eso se les da un señorío, una regencia, porque se supone de que cuando hablamos de dignidades estamos hablando en la interrelación entre planeta y su ubicación, o sea, el signo, y de acuerdo a eso me va a indicar pues qué exaltación, qué regencia, o sea, cuál es la dignidad que tiene. Entonces es un poco fantasioso el tomar en cuenta 5 planetas, obvio al Sol y la Luna, y divido el signo en 5 partes, y todavía desiguales y muy arbitrarios. Ahora, este enfoque arbitrario se ha utilizado pues, por miles de años. Los egipcios utilizaban esta división, la astrología antigua, clásica, helenística también. Los árabes vinieron y comenzaron a darle un poquito más perfección a esto, pero de todas maneras siempre dentro del enfoque inicial fantasioso. Hubo en ese tiempo, que hasta la fecha pues nos legaron estos 5 sistemas de términos o fines, ya más o menos el de los caldeos, egipcios, un poco el de la India y el ptolomeico, o sea, la visión ptolomeica. Pero el más usado, según lo que mencionan, es el egipcio, con este astrólogo árabe, Al-Biruni, que postula pues que el egipcio es el más correcto, pero Ptolomeo ya ha sido usado el enfoque Ptolomeo en el Renacimiento con astrólogos cristianos, y este sistema de Ptolomeo y los egipcios, que es uno de los que están usándose, tienen algo de similar, pero tienen también muchas diferencias. Como ustedes pueden observar, en estas diferencias, pues tenemos, por ejemplo, en la visión egipcia, según lo que ponen en la tabla, Venus, del signo del Cordero Venus, tiene una regencia de 6 grados a 11,59, o sea, 12, que es una diferencia de 6 grados, y de Ptolomeo, Venus, empieza 6 grados y termina a los 13,59 minutos, o sea, una diferencia de 8 grados. Y así, en todos esos términos que ustedes están observando, entre uno y otro hay diferencias en cuanto al rango de grados del señorío de un planeta, que al comienzo sesgadamente se dividió en 5. ¿Y por qué no se dividió en 7? Por Sol y la Luna, que son también
cuerpos que se puedan observar. Bueno, son criterios un poco ya de ese tiempo en la que simplemente trataban de darle señorío al sol y la luna porque son señores que rigen la secta diurna y nocturna, y los demás pues van a hacer la división en 5 partes. Ahora, los criterios que se supone que han utilizado para poner pues estos planetas, esta división en 5, en un signo, y cuál es el primero, cuál es el segundo o el tercero, tiene pues tiene una base. La base está pues en los diferentes dignidades anteriores. Y estos grados de la regencia de un planeta tienen un enfoque, pero está de acuerdo a las dignidades que tiene ese planeta en el signo, para poderlas ubicar en el orden que ustedes están observando en el Cordero. Por ejemplo, el Cordero tiene Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, Saturno. En el Toro está Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte. Estos criterios de haber ordenado de una forma u otra, incluso de darles una mayor longitud eclíptica dentro del signo a cada uno de ellos, se basa en 4 dignidades y también enfoques que, si se asume como ciertas, entonces el resultado vendría a ser también coherente, como lo que ustedes están observando. Pero vamos a ir viendo de cuáles son estos sustentos para dar este ordenamiento. La secta diurna nocturna, la exaltación, la triplicidad y la regencia. Entonces, mientras más dignidades tenga un planeta, entonces será el primero que rige el término. Y si hay dignidades con regencia o exaltación, entonces ya esto se va haciendo un juego en la que, para que esté en el segundo lugar, pues se tome en cuenta el regente, exaltación o triplicidad. Cuando esté en el primer lugar, si el regente, la triplicidad, por dignidad, incluso por secta, va acumulando. Mientras más acumulación de dignidades, entonces se ubica en el primer puesto, luego va en el segundo, tercero, cuarto y quinto, de acuerdo al signo en el que se encuentre. Pero yo quisiera agregar a esto, si estamos desmenuzando cada base de este enfoque en los términos, y si encontramos que estas bases son fantasiosas, tendenciosas, diríamos así, a veces muy sesgadas, incluso arbitrarias, entonces el resultado también va a ser de lo mismo, porque las bases son de una manera muy sesgada, fantasiosa, incluso hasta arbitraria. Por ejemplo, empecemos. La secta nocturna, ustedes saben que el Sol es el representante de la secta diurna, que vendría a ser el Sol, Saturno, Júpiter, Mercurio, y de la secta nocturna la Luna, Marte y Venus. En este caso, estamos utilizando la simbología de los planetas para, por semejanza, ubicarlos en la secta diurna. Un criterio general, el arco diurno y arco nocturno. No es un criterio específico de la naturaleza esencial del planeta, porque ubican a Saturno como parte de la secta diurna, como ya habíamos hablado, solamente con un criterio, diríamos, climatológico, porque dicen, no, para que atempere el calor de la secta diurna, pues utilizamos a Saturno, asimismo, para que equilibre un poco el frío de la secta nocturna, utilizamos a Marte. O sea, son criterios que están mezclando lo climatológico, lo meteorológico con lo astrológico. Y esto es propio de una, digamos, enfoque inicial de la visión astrológica. Entonces Saturno no debe estar en la secta nocturna, porque no corresponde ni es semejante a ese arco diurno. Ni Marte en la parte nocturna, porque no tiene semejanza con la parte nocturna, su naturaleza esencial. Entonces ya acá vemos una falencia en esto de la secta diurna y nocturna, que se utiliza para encontrar las dignidades.
Por otro lado, si pasamos a las regencias, que también ya habíamos analizado profundamente, vemos que en las regencias hay algunos planetas pues, que no encajan y no entran en una semejanza ni analogía. Por ejemplo, tenemos ahí Júpiter en los peces, no puede ser porque no encaja, no es símil, no es semejante su naturaleza elemental ni esencial con el signo. De igual manera, Saturno en el aguador y Marte en el escorpión. Pues ya tenemos ahí, por ejemplo, que en la parte de las regencias hay 3 planetas que no corresponden y que son erróneos, puesto que no encajan con su significado elemental ni también esencial. Encontramos también que en las exaltaciones, errores, falencias, fantasías, que no tienen sentido, que ya también hemos explicado en audios anteriores, que no es posible de que en gemelos tenga su exaltación la cabeza del dragón o el nodo norte, puesto que es un punto matemático de la intersección de 2 planos. ¿Cómo puede entenderse esto como al mismo nivel de un punto planetario? Y que León no tenga exaltación, y que en Centauro esté pues el nodo sur, y que Mercurio a la vez que tiene su domicilio en la Virgen, también tiene exaltación en la Virgen. O sea, acá hay una discrepancia que de alguna forma creo que solamente es una visión inicial infantil de una astrología recién creciendo. Y más aún, exaltación no tiene, pues Urano, el aguador no tiene ninguna exaltación. Y que Venus se exalte en los peces, que la luna se exalte en el toro, no encaja con el criterio de semejanza entre un planeta y un signo, como lo dice Morin y Villefranche, que son una unidad indisoluble. Que tampoco puede exaltarse Júpiter en el cangrejo porque tiene naturalezas diferentes. Exaltación de Marte en el escorpión, si se supone que Marte es regente del cordero y tradicionalmente en las regencias Marte el escorpión, ¿cómo puede estar también exaltado en el escorpión? Ahora vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de la triplicidad. Se supone que, como ya hemos hablado de la triplicidad, son 3. El fuego, el cordero tiene el fuego, el cordero, el león tiene fuego, y el centauro tiene fuego. Los 3 pertenecen a la triplicidad del fuego, cuya naturaleza esencial es caliente seco. Entonces vendría a ser sus representantes, que son sus regentes, Marte para el cordero, el Sol para el león y Júpiter para el centauro. Pero entonces acá viene el criterio de la secta, un criterio que no tiene sentido, sin embargo están distorsionando el criterio de triplicidad, puesto que si la secta diurna y la secta nocturna, tenemos a Marte en la secta nocturna, y como el fuego es una situación más exteriorizante, es más hacia afuera, es fuego, entonces no puede estar Marte ahí, porque pertenece a la secta nocturna. Es un criterio un poco ilógico. Sacan a Marte y lo ubican a Saturno como representante de la secta diurna, de tal manera que en la triplicidad del fuego encontramos al Sol, a Júpiter y a Saturno. Saturno no tiene que ver nada con el fuego. Saturno tiene otra naturaleza, pero como Marte es de la secta nocturna, pues entonces no hay quien esté tomando su lugar y lo ubican a Saturno. Y si pasamos a la triplicidad de la Tierra, que tenemos ahí Toro, Macho Cabrío y la Virgen, cuyos representantes es Venus para el Toro, Saturno para Macho Cabrío y Mercurio para la Virgen. Miren, entonces, como esto, la Tierra tiene que ver con la secta nocturna, entonces no puede estar Saturno como regente de Macho Cabrío, puesto que pertenece a la secta diurna, una falacia completa. Entonces saco a Saturno y lo ubico a Marte.
De igual manera, Mercurio, que pertenece a la sexta diurna, no puede estar ahí. Entonces tengo que sacar a Mercurio y ubicar la Luna, que es el representante de la sexta nocturna. Entonces resulta que en la triplicidad de la Tierra tenemos a Venus, que está bien. Ahora ubicamos a Marte, asociado con Macho Cabrío, y a la Luna asociado con la Virgen, solo porque son representantes de la sexta diurna y nocturna. O sea, esto es una deformación, como dice Morín de Villefranc, hay que recomponer la astrología porque estos criterios están muy enredados, por eso se hace problemático tratar de entender ese enredo de los términos de los planetas. Ahora, en la triplicidad del aire, pues tenemos ahí los gemelos con Mercurio, el aguador con un Saturno tradicionalmente, bueno, por ahora, y la balanza con Venus. Pues resulta que esta triplicidad diurna, pues no puede tener a Venus porque corresponde a la sexta nocturna, entonces tomamos a Júpiter, lo sustituimos y lo ponemos a Júpiter, como si estuviese en la balanza. Y Saturno lo dejamos ahí, puesto que Saturno tradicionalmente, que no debe ser, es regente del aguador. Sin embargo, ya no es Urano, entonces Saturno no tiene una semejanza con el signo del aguador. Pasamos a la triplicidad del agua, que tenemos al cangrejo, al escorpión y a los peces. Como esta es una triplicidad nocturna, tu naturaleza es fría húmeda, pues la luna queda en el cangrejo, porque es de sexta nocturna. Marte quedaría en el escorpión, porque pertenece a la sexta nocturna. Y Júpiter en los peces, no, porque Júpiter pertenece a la sexta diurna. Entonces lo sustituimos con Venus, que pertenece a la sexta nocturna. Entonces, miren cómo usan criterios muy desaforados, diría yo, a mi entender, porque resulta que Júpiter ya no, y aparte que Júpiter no es regente de los peces, sino Neptuno, entonces Júpiter no tiene nada tiene que ver en los peces, ni mucho menos Venus. Y Marte, que sigue en el escorpión, que nada tiene que ver con el agua, porque Marte tiene una naturaleza diferente al agua, es caliente seco y el agua es fría húmeda, y en el escorpión, peor aún, no encaja. Entonces, si tomamos en cuenta para los términos este enfoque de las triplicidades, es un cambalache, la verdad. Es una situación que se toma los conceptos muy inmaduramente. De acuerdo a eso se sacan los criterios de los términos. Aparte que la sexta nocturna, la regencia, la exaltación y las triplicidades es todo un embrollo que no permite que la astrología tenga sus bases para considerar una ciencia. Si tomamos en cuenta esto de los términos y utilizamos como algunos hasta pronósticos que mencionan, y más aún los criterios que han utilizado, pues dista mucho que desear, porque los regentes de los términos se van a repartir en esta división de 5 de un signo de una manera muy arbitraria, donde dicen que el primer término, el que comienza, puede corresponder al regente de la triplicidad del signo, que ya hemos visto que no tiene mucho sentido. El segundo va a pertenecer al regente de la triplicidad del signo siguiente, o sea, están tomando significados de un signo siguiente que no tiene que ver con el signo anterior, más que como secuencia. Se supone de que para una dignidad el planeta debe interrelacionar con el signo para poder ver qué dignidad tiene. Entonces, cuando consideramos al fuego, a la tierra y al agua como triplicidad, ubican antiguamente, bueno, un regente, por ejemplo, un regente que es Júpiter, Venus o Marte, y ponen pues también como regente principal a Saturno, Mercurio, de acuerdo a la triplicidad, ¿no? Y más aún se agrega la cantidad de grados para cada uno de las divisiones en 5.
al término del escorpión, por ejemplo, a Marte le ponen 8, y eso por el agua, porque Marte es de la sexta nocturna, a Júpiter le ponen 7 porque por el Centauro, a Venus le ponen 6 grados por Macho Cabrío, y también a Saturno 5 grados y a Mercurio 4 por el aguador. Entonces, vamos viendo de que esto termina siendo todo un enredo en la que al poner los grados, pues uno puede, si no conoce mucho, no investiga, puede dar la impresión de que es exacto, que es matemático y que estos grados tienen que ser de esta manera, entonces las predicciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, también los textos medievales siempre mencionan que los términos egipcios son los más correctos. Bueno, ya hemos visto que hasta los términos egipcios son incorrectos. Y también no logro entender cómo es que este conocimiento que ha pasado por miles de años, por diferentes investigadores, entre comillas, con criterios, no sé si solamente cósmicos, biológicos o criterios astronómicos, eh, utilizan esto al punto que dicen que esto ha gozado en el Renacimiento de una vasta popularidad entre los astrólogos cristianos. Es decir, no podían deducir, investigar las bases de lo que ellos mismos reciben del pasado. No es suficiente que porque encontremos en un papiro ciertas fórmulas o ciertos gráficos, eso ya se ve por hecho y ese es algo, como es ancestral, es algo que no se puede discutir y que hay que aceptarlo a ciegas. ¿Dónde está el desarrollo, la inteligencia, la capacidad para poder investigar si eso tiene sentido o no tiene sentido? Más aún, en esta visión de los caldeos y de los egipcios, dicen que los términos egipcios son los que más valor tienen y son más correctos. Y tal vez por la transcripción pues, de algunos libros antiguos, porque algunos autores pues seguían difundiendo este enfoque sin comprender qué cosas están manejando y que porque por ahí encajaba con algunos pronósticos, etcétera, en forma general, pues no quiere decir que son válidos desde el comienzo. Y más aún, si estos textos antiguos han sido compilados desde la Alejandría, por ejemplo, muchos textos herméticos, y que también se consideran algunos como la Biblia de la astrología helénica. Entonces no es solo suficiente pues aceptar eso y en la actualidad, en los siglos XX, utilizar conceptos muy infantiles, muy primarios de la astrología y en base a eso querer pues que nuestra ciencia regia sea considerada como una ciencia. Tiene que seguir y tener pues los criterios de la investigación, un enfoque en la que la hipótesis sea coherente, sea estructural, integral, para poder seguir con los pasos de la investigación. Pero si la hipótesis, que supuestamente son legados de textos antiguos, no tiene sentido, eso es una visión muy infantil y sesgada, pues ¿cómo podemos utilizarlo en la actualidad para una interpretación coherente, profunda y respetable?